Segunda Aliyá. Bemidbar, capítulo 1, versos del 20 al 54. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, por sus cabezas, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir al ejército. Reubén aparece primero en la lista como si fuera primogénito, aunque había perdido su primogenitura. Primera de Crónicas, Divrei Hayayim Aleph, capítulo 5, verso 1. Su arrepentimiento le devolvió el derecho de ser nombrado primero en las listas de las genealogías. La mayoría de edad civil empieza a los 20 años. La mayoría de edad moral empieza a los 13 años para varones y 12 años para mujeres. Bemidbar, capítulo 1, verso 23. Los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59.300. La tribu de Shimón perdió el 63% de su población en el censo que se había hecho 38 años antes. Números, Bemidbar, capítulo 26. Esto fue debido a la plaga que vino por causa del pecado con las madianitas, a consecuencia del mal ejemplo de uno de los jefes. Números, Bemidbar, capítulo 25, versos del 6 al 14. Esto nos enseña acerca de la importancia del impacto del ejemplo de un jefe, un líder. Por su pecado llegó una gran plaga sobre toda la tribu por haber seguido su ejemplo. El poder del ejemplo es fuerte, especialmente en los líderes. Bemidbar, capítulo 1, verso 51. Y cuando el Mishkan haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el Mishkan acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. La palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña que a partir del pecado de adulterio espiritual con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como ilegítimos, excepto los levitas, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado. Bemidbar, capítulo 1, verso 52. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. La bandera de cada tribu representa una identidad. Cada persona se identificaba con su bandera y cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así, las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. Según el Targum, Jonatán, las banderas fueron hechas de seda, con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Cohen Agadol, el gran Cohen. Dentro de la identidad general que uno tenga con todo el pueblo, es bueno tener también una identidad tribal. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de la nación y es más grande que una familia. Podríamos comparar las tribus con las diferentes congregaciones o movimientos. Este texto nos enseña que es importante que cada miembro del pueblo tenga una identidad con su propia organización o congregación. Cada uno debe ser parte de una congregación donde se identifica y donde se siente en casa entre personas que puede llamar los suyos. Hechos, Masé,
capítulo 4, verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales, Coanim y los ancianos les habían dicho. Es necesario ser parte de una congregación para poder funcionar correctamente. Hebreos, Ibrín, capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Según el Midrash, estos fueron los colores y las ilustraciones de las banderas. Las podemos encontrar, amados hermanos, en cada liyat que se le ha entregado. ¿Cómo podemos resolver la tensión que hay entre el individualismo y el colectivismo? Una persona espiritualmente inmadura solo piensa en sí misma, no ve más allá de su nariz. No tiene amor porque el amor no busca lo suyo. Una persona espiritualmente inmadura solo busca su propia felicidad y se relaciona con otros con el fin de satisfacer sus propios deseos. Busca contacto con otros e incluso puede hacerse miembro de una congregación con el fin de que sus propias necesidades sean cumplidas. Pueden ser necesidades de carácter espiritual, psicológico, físico o económico. Si uno solo busca satisfacer sus propias necesidades, en una congregación es un niño espiritual. Una persona que es espiritualmente madura busca también satisfacer las necesidades de todos los que le rodean porque ama a su prójimo como a sí mismo. Está dispuesto a sacrificar de sus propios derechos para llenar las necesidades de los demás. El individualismo se manifiesta con el deseo de satisfacer el ego, pero no necesariamente como un aislamiento de los demás, sino relacionándose con el colectivo, pero siempre con el motivo egoísta de satisfacerse a sí mismo. El comunismo se aprovechó de parte de un principio en la Torá para llevar a cabo su propia visión equivocada. Es el principio de la preferencia del colectivo sobre el individuo, donde el colectivo es más importante que el individuo y el individuo deja de buscar lo suyo con el fin de beneficiar el colectivo. Con este principio se fortaleció el movimiento comunista y llegó a tener mucho poder durante un tiempo, no porque la visión comunista haya sido correcta, sino porque la manera de llevar a cabo la visión se basó en parte en un principio divino. Si una persona aprende a considerar el colectivo como más importante que ella misma, podrá llegar a formar junto con otros que tienen el mismo pensamiento un cuerpo tremendamente potente. El hecho de aprender a trabajar en un grupo es algo muy importante para el desarrollo del reino. Este principio vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta parashá encontramos el equilibrio perfecto entre el individuo y el colectivo, entre el individualismo y el colectivismo. Cada individuo fue contado, lo cual muestra que cada individuo cuenta y es muy importante y digno de ser tomado en cuenta. Pero el individuo se encuentra dentro de un colectivo más grande que es más importante que él. El individuo debe buscar el bien del colectivo y el colectivo debe buscar el bien del individuo. Para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unido y vaya prosperando. Y el colectivo tiene que preocuparse por los individuos que lo componen. Hechos, Masé,
capítulo 2, versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y Hechos Masé, capítulo 4, versos 32 al 35. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Adón Yeshua. Y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Necesitamos cultivar el pensamiento colectivista, sin perder de vista a los individuos. Yo me niego a mí mismo por causa del reino colectivo, para que el reino prospere por medio de mi aportación, y de esa manera yo también prospero, no porque busque lo mío, sino lo del reino. De esta manera mi prosperidad dependerá de la prosperidad del reino. En el reino de los cielos nadie se hace rico a costa de los demás, sino todos nos hacemos ricos porque somos parte de un colectivo rico que ha aprendido a beneficiar a los individuos según la necesidad de cada uno. Un líder tiene que buscar el bien de todos los que están bajo él. Si él favorece a un grupo reducido de su pueblo, no es un buen líder. Amén y amén. Tercera aliyá. Bemidbar, capítulo 2, versos del 1 al 34. Capítulo 2, verso 3. Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Yehudá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Yehudá, Nachshon, hijo de Aminadab. A Yehudá le tocó acampar al oriente del Mishkan, junto con Yisahar y Zebulún. El oriente es el lugar de donde sale el sol, enfrente de la entrada del Mishkan. Yehudá fue la tribu predominante de las tres. Aquí vemos que hay una agrupación de 3 tribus, y una de ellas es líder sobre las otras 2. El orden divino es tener un líder para cada agrupación. Existía 3 jefes sobre las 3 tribus, pero uno de ellos estaba por encima de los otros 2. El mismo patrón de organización se encuentra en las otras agrupaciones. En este capítulo, la Torá destaca la importancia de los líderes. Si no hay líderes en un pueblo, va a perecer. Bemidbar, capítulo 2, verso 10. Al sur estará la bandera del campamento de Reubén según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Reubén, Elitzur, hijo de Shedeur. A Reubén le tocó acampar en el sur junto con Shimón y Gad. Bemidbar, capítulo 2, verso 18. Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín, Elishama, hijo de Amihud. A Efraín le tocó acampar en el lado occidente junto con Menashe y Biniamín. Capítulo 2, verso 25. Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai. A Dan le tocó acamparse al lado norte, junto con Asher y Neftalí. Aparte de contar cada tribu y la suma del pueblo entero,
También hay un cómputo de los integrantes de cada uno de los 4 campamentos, con 3 tribus en cada uno. Esto nos enseña acerca de la importancia de organizar, apuntar y tener orden en todas las cosas. Yehudá, Reubén, Efraín y Dan corresponden a las 4 caras de los seres angelicales que están junto al trono de la gloria. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 1, verso 10. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Primer punto, hombre, Reubén, Génesis, Bereshit, capítulo 29, verso 32. Segundo punto, león, derecha, Yehudá, Génesis, Bereshit, capítulo 49, verso 9. Tercer punto, buey, izquierda, Efraín, Deuteronomio de Barín, capítulo 33, versos 16 y 17. Cuarto punto, águila, Dan, una serpiente con alas, Génesis, Bereshit, capítulo 49, verso 17. Amén.